Jueves 23 de marzo de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Noticias 7. Iniciamos con la información de inmediato. La periodista Cintia García del diario argentino Página 12 afirma que, de acuerdo a las fuentes que colaboraron en su investigación, el Banco Banisi S.A. de Panamá, propiedad de Guillermo Lasso, es una entidad financiera de papel y con solo 2 cajeros automáticos en toda Panamá. De acuerdo a propias declaraciones de Guillermo Lasso, en el Banco Banisi S.A. de Panamá trabaja o está a cargo su hijo Juan Emilio. Cintia García, en su artículo Lasso en jaque por los negocios en Panamá, dice que los accionistas de Banisi son empresas de papel y apenas tiene 2 cajeros automáticos en toda Panamá. Sobre la operación financiera de Banisi S.A., la investigación destaca que, de acuerdo a un informe de la calificación de riesgo de este banco, el 66% de depósitos que ahí se confían pertenecen a clientes ecuatorianos. La periodista asevera en su artículo que la Superintendencia de Bancos de Panamá autorizó al Banco Banisi a abrir una oficina de representación en Ecuador y su dominio de internet, banisi.com, se maneja desde el propio Banco de Guayaquil. Cintia García citó en su texto a expertos que serían sus fuentes, las cuales afirman nunca sucede que el ecuatoriano tome el avión y lleva la plata a Panamá. Todo lo hacen aquí mismo, pero se registra en los libros de Panamá. Toda la estructura informática está montada en el Ecuador. Allá son solo la pantalla. La desinversión que bancos privados y accionistas de Ecuador debían realizar en entidades financieras domiciliadas en paraísos fiscales fue establecida en 2014 por el Código Financiero, proceso que, según la investigación del diario argentino Página 12, habría sido omitida por el presidenciable y banquero Guillermo Lasso. En septiembre de 2014 se publicó en el Registro Oficial el Código Orgánico Monetario y Financiero, una normativa que buscaba ampliar los controles de combate a la fuga de capitales hacia territorios considerados como paraísos fiscales, razón por la cual la disposición transitoria 26ª establecía que desinversión, las entidades del sector financiero privado y los accionistas de dichas entidades con propiedad patrimonial con influencia, en el plazo de 1 año desde la vigencia de este código, deberán desinvertir sus participaciones accionariales en las entidades financieras del extranjero que se encuentren domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición de acuerdo con los criterios del Servicio de Rentas Internas. En definitiva, los banqueros en nuestro país debían vender sus acciones de las entidades que poseían en el exterior para dar fiel cumplimiento a dicha disposición. Sin embargo, la reciente investigación periodística realizada por Cintia García, reportera del periódico argentino Página 12, demostraría que Guillermo Lasso, dueño del Banco de Guayaquil y actual presidenciable por la alianza Creo Suma, no habría cumplido con esta disposición, debido a que su banco en Panamá, Banisi, presuntamente continuaría en su poder a través de la sociedad tenedora Banisi Holding, en la cual Lasso aparece como presidente. Además, según la investigación, las operaciones financieras se las realizaría desde el Banco Guayaquil. Banisi S.A. justamente fue creada en Panamá el 31 de marzo de 2008 como filial del Banco de Guayaquil. En 2013 era subsidiaria en un 100% de la entidad financiera ecuatoriana, todo lo cual se debió desinvertir de acuerdo a las regulaciones vigentes en el Ecuador. El año anterior, Guillermo Lasso reconoció que sí tiene una empresa constituida en Panamá. Esta es Banisi Holding S.A., dueña del Banco Banisi, en el cual trabaja uno de sus hijos. Alex Llanos, Ecuador TV. Y el candidato vicepresidencial del Movimiento País, Jorge Glass Espinel, desafió al banquero Guillermo Lasso a responder ante un notario público 7 preguntas relacionadas con el feriado bancario, su actividad económica e inversiones de capitales fuera del país. Mediante una declaración juramentada ante el notario séptimo de Portoviejo, el ciudadano Jorge Glass Espinel respondió de forma inmediata al desafío que le hiciera el banquero y candidato presidencial de la oposición, Guillermo Lasso. Glass, quien inicialmente fue acusado por el ex superministro de Economía de Yamil Maguad, ahora es quien lo reta a responder ante un notario público y al pueblo ecuatoriano varias preguntas relacionadas con el feriado bancario, su actividad económica e inversiones de capitales fuera del país. ¿Cómo compró el Banco de Guayaquil y cuántos bienes tiene fuera del Ecuador? Y que lo diga bajo juramento. Reto al señor Lasso
a que bajo juramento diga si él ganó un solo dólar comprando CDRs con descuento para colocarlos al 100% de manera indirecta o indirecta ante la Corporación Financiera Nacional, hizo plata con dinero manchado con las lágrimas de mi pueblo. Si tiene directa o indirecta participación en las 49 empresas offshore que se han publicado en un medio de comunicación argentino, página 12, en paraísos fiscales, que explique bajo juramento si utilizó estas empresas offshore para evadir o eludir impuestos en el Ecuador. Lo desafío además yo también para que bajo juramento explique al Ecuador sobre la empresa Positano LLC y otras empresas que se mencionan en dicha investigación periodística sobre el Banco Banissi en Panamá, la razón de su constitución. Lo desafío además al señor Lasso para que explique bajo juramento cómo durante los años de la peor debacle financiera, la peor crisis bancaria de toda la historia del Ecuador, explique bajo juramento cómo la empresa Andean Investment aumentó su patrimonio de 1 a 31 millones de dólares. A su salida de la notaría, Glass expresó su indignación ante el silencio cómplice de Lasso. Por favor, no me hagas así, te ruego. Absolutamente nada que decir. Disculpe, ¿usted nos podría ayudar cuáles son? Quien ha optado por desprestigiar a los periodistas de los medios públicos, por consultarles sobre la investigación del diario argentino Página 12 titulada Lasso, el magnate de las offshores, que reseña una táctica de camuflaje de sus inversiones para evadir así el pago de impuestos en Ecuador. Ahora le toca a Lasso ir a donde un notario y contestar todas las preguntas bajo juramento. Vamos, transparencia. Tienes que ser hombre. Atrévete a declarar bajo juramento todas las preguntas que te he hecho. Lasso inicialmente desafió a Jorge Glass a acudir a un juzgado. Sin embargo, desconoce o ignora que un magistrado no puede receptar versión libre sin que previamente exista un proceso legal en investigación o el propio juez lo llame a declarar. César Eduarte, Ecuador TV. Y el candidato presidencial Guillermo Lasso, durante sus actividades de campaña en la Universidad San Francisco, desmereció el reto que le planteó el candidato a vicepresidente Jorge Glass. Un desafío político que lo inició el propio candidato Lasso este miércoles en la UDLA. Desafiando al señor Glass que vaya a un juzgado en el Ecuador y bajo juramento declare que no tiene nada que ver con Caminosca. El vicepresidente no tardó en notarizar su patrimonio y dejar por sentado que no tiene vínculos con la empresa Caminosca, tras lo cual desafió a Lasso a realizar lo mismo con temas como sus cuentas offshore en paraísos fiscales y la compra de CDRs del Banco de Guayaquil durante el feriado bancario. En la Universidad San Francisco argumentó por qué no lo hará. No tengo nada que declarar en este instante porque toda mi vida es pública. En primer lugar, esa declaración debe hacerla ante un juez. No se puede ir ante un juzgado si no hay proceso legal, si no ha sido convocado. Tiene que ser ante un notario que se informe bien con sus abogados, ni eso conoce. Durante el conversatorio con estudiantes aseguró que sigue siendo accionista mayoritario del Banco de Guayaquil y al respecto de sus bienes familiares en Panamá. Sí, soy uno de los principales accionistas del Banco de Guayaquil. Mis acciones están en manos ya de un fideicomiso. En el Ecuador no tengo nada más aparte de ese activo. También mi familia y yo tenemos un pequeño banco en Panamá, un banco que existe desde hace algunos años. Desarrolló sus ofertas de gobierno, entre las cuales está establecer como zonas francas áreas como la salud, cultura y turismo. Estimular la inversión privada. ¿Para qué? Para tener servicios gratuitos de salud de calidad. En políticas LGBTI resumió que respeta a estos colectivos, pero que él tiene su propia forma de pensar. Nosotros creemos que el matrimonio es entre dos personas de distinto sexo con un fin fundamental, la procreación. Finalmente aclaró anteriores declaraciones al respecto de su política migratoria, en las cuales dijo Ecuador para los ecuatorianos y Cuba para los cubanos, señalando que se refería a las condiciones con las cuales son contratados los médicos de ese país en la actualidad. César García, Ecuador TV.
Para expertos en el tema, entre los responsables del feriado bancario decretado en 1999 por el entonces presidente Yamil Maguad estarían varios banqueros y empresarios. Maguad en su campaña electoral recibió financiamiento de la banca e incluso de la empresa Odebrecht. Según reportes de periódicos de la época, la constructora brasileña Odebrecht, ahora investigada por sobornos, habría aportado a la campaña electoral de Maguad. Entre los banqueros constan Guillermo Lasso, accionista mayoritario del Banco de Guayaquil. Él habría aportado 500 millones de sucres. Cifra similar habría realizado su cuñado Danilo Carrera, también funcionario de dicho banco. Lasso en dicho gobierno fue primero gobernador del Guayas, justamente en el feriado bancario. Posteriormente ocupó el cargo de superministro de Economía. El caso más sonado fue el aporte del ex dueño del Banco del Progreso, Fernando Azpiazu. 3 millones de dólares habría sido su apoyo financiero. Otro banquero y actual opositor al gobierno, quien también habría aportado, sería Fidel Egas, dueño del Banco Pichincha. En la lista también figuran Alejandro Peñafiel del Banco de Préstamos, Medardo Ceballos de Bancomex, entre otros. Además se reveló que Roque Sevilla, exalcalde de Quito, habría hecho lo propio con 125 millones de sucres. Sevilla hace pocos días dio públicamente su apoyo al banquero Lasso en esta segunda vuelta electoral. Producto del feriado bancario, cientos de empresas quebraron, cerca de 3 millones de ecuatorianos migraron y miles de clientes de los bancos quebrados por una mala administración perdieron todos sus ahorros. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Cerca de 2 millones de dólares sería el monto en el que presuntamente empresas vinculadas a Álvaro y Esteban Páez Benalcázar, hermanos del candidato a la vicepresidencia por Creo, Andrés Páez, habrían defraudado al fisco. El accionista mayoritario de las compañías ya no estaría en Ecuador. La agencia de noticias Andes publicó una nota bajo el titular: representante legal de empresas vinculadas a Páez Benalcázar abandonó el país la noche de este lunes. Andes se refiere a Yerko Andrés Basis Kunmixig, accionista mayoritario de las empresas Turbomotores, Turbigov y Seringen, quien habría salido de nuestro país rumbo a Lima, Perú. A las 8 de la noche de este lunes, el Servicio de Rentas Internas investiga a dichas empresas por una presunta defraudación tributaria. Esteban Páez Benalcázar, hermano del candidato a la vicepresidencia de la República, Andrés Páez, sería el contador de las tres compañías. A decir del SRI, cerca de 2 millones de dólares sería el monto que presuntamente se habría defraudado al Estado. Pero ¿cómo Turbomotores, Turbigov y Seringen habrían pretendido engañar al fisco? Presuntamente se inventaron gastos con el fin de evadir impuestos. Como prueba les presentamos lo que habría sucedido en la empresa Turbomotores Ecuatorianos. Esta compañía habría asegurado al SRI haber pagado a la empresa Marmoy S.A. $62.485 a través de la factura 286501. Sin embargo, este valor sería irreal. Cuando Marmoy presenta el original de dicha factura al SRI, se verifica que su valor es de $5.14, venta que además fue realizada a una tercera persona y no a Turbomotores. Veamos otro caso. El valor reportado por Turbomotores fue de $57.908. Sin embargo, el valor real de la factura es de $6.04, factura emitida por Multimetales a uno de sus clientes. Las sumas declaradas por Turbomotores son siempre altas. En su declaración tributaria asegura que gastó $83.145 en una compra a Maderas El Bosque a través de la factura 221465. Sin embargo, el valor real de dicho documento es de $550, compra realizada por un cliente de dicha compañía. En 15 ocasiones el SRI solicitó a los representantes de Turbomotores entreguen pruebas de descargo. Sin embargo, habrían hecho caso omiso, razón por la cual la Fiscalía hace una semana incursionó en las oficinas de dichas empresas. Aquel día y en primera instancia los empleados fueron renuentes a entregar la documentación requerida. Aseguraban que los documentos solicitados no se encontraban en el lugar. Sin embargo, la sorpresa para los funcionarios de la Fiscalía fue otra. Estas cajas sí contenían lo solicitado. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y
la propuesta del candidato Guillermo Lasso de crear una zona franca en el sistema de salud fue el tema que se analizó en un conversatorio realizado en la Universidad de Guayaquil. Al evento asistieron trabajadores del sector. Los conceptos, beneficios y afectaciones de la creación de la zona franca en salud fueron expuestos a los estudiantes universitarios de Guayaquil, quienes valoran este tipo de espacios que se promueven desde la red de profesionales de la salud a nivel nacional. Suena muy interesante, pero ¿cuál es la propuesta trasfondo? ¿Qué es lo que esconde también el tema de la zona franca? Es entendible que se busca que en diferentes espacios venga inversión extranjera, obviamente con diferentes propuestas, tal vez interesantes, pero ¿de dónde justamente esa inversión, como todo este empresario o emprendedor, va a querer justamente recuperar aquello que ha venido a invertir? ¿Quién va a pagar eso? No lo va a pagar el Estado, lo va a pagar los ciudadanos con la plata y el dinero de sus bolsillos. Zona franca es un tema marketeado, vende si es que lo escuchamos pero no lo analizamos. Una zona franca es más bien sinónimo de empresa, de venta, de privatización, de cobro en cualquier tipo de lugar donde se vaya a ampliar un esquema de zona franca. Asimismo, reconocen lo alcanzado durante los últimos 10 años, no solo en temas de salud, con atención médica gratuita y de calidad, implementación de nuevos hospitales y centros médicos, sino también en educación en todo nivel, generación de empleo, entre otros. Y podemos de esta manera diferenciarlo frente a la propuesta del otro candidato, que lo que busca es privatizar uno de lo que es nuestros derechos fundamentales como ciudadanos. Entonces, claro, la salud. Natalie Marzo, médico de profesión, asegura que es importante estimular la memoria histórica y que los jóvenes tengan claro el trayecto de los avances en salud para que en la actualidad sea consagrado en la Constitución como un derecho, y manifiesta su interpretación de lo que significa zona franca. Si me pides que te lo defina con una palabra, te digo inconstitucional y disparatado. Más bien son dos palabras, ¿no? Porque lo que se pretende es avanzar, desafortunadamente, hacia la privatización de la salud, ¿no? Un poco le estoy diciendo a las entidades privadas: vengan, lucren de la salud de mi pueblo, me dan por ahí el 20% si quieren, a ver cómo los hago cumplir, porque no existe reglamentación para eso, ¿no? Y hacemos discriminación. Los profesionales de la salud manifiestan su apoyo al candidato Lenín Moreno para que el modelo de gestión del actual gobierno continúe. Los encuentros con estudiantes y ciudadanía se realizarán también en Guaranda, Babahoyo, El Oro y Pichincha durante los próximos días. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. En la actual campaña electoral, Guillermo Lasso responde con violencia ante las preguntas de periodistas. Estos hechos recuerdan el paso de Lasso por la gobernación del Guayas, cuando usaba la fuerza para repeler manifestaciones. El candidato a la presidencia de la República por la alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, en la actual campaña electoral se ha mostrado incómodo a las preguntas que le han realizado varios periodistas. ¿Alguna otra pregunta? Encantado, amigo. En ciertas ocasiones, el banquero Lasso prefirió desacreditar a los reporteros que laboran en los medios públicos. Yo les voy a decir algo, miren ustedes cómo actúa la prensa. Y en otros momentos ha dicho que los periodistas que lo han relacionado con el feriado bancario responderán ante la justicia. Permanecer con el derecho de todas las acciones establecidas en la ley. Esta actuación de Guillermo Lasso en la campaña electoral recuerda a los ecuatorianos la mano dura con la que actuó cuando se desempeñó como gobernador del Guayas entre los años 1998 y 1999. Una fuerte y tenaz lucha contra la delincuencia. La mano dura ofrecida por Lasso para luchar contra la delincuencia en la provincia fue aplicada también en contra de quienes protestaban por la situación del país durante el gobierno de Yamil Maguad. Por esta razón ordenó la prisión de un alcalde que reclamaba las asignaciones para su ciudad. La firme decisión de mantener la seguridad y el orden en la provincia. Otro episodio en el que Lasso aplicó la fuerza fue al ordenar la prisión de 3 médicos que convocaron a un paro para reclamar el pago de sus sueldos. Han incitado a un paro, es decir, al cometimiento de un delito. Según testimonios de varias personas de la tercera edad que circulan en redes sociales, Guillermo Lasso en el año de 1999 ordenó a la policía utilizar la fuerza en contra de ellos. El gobernador ha mandado a decir que desalojemos, pero nosotros estamos reclamando lo nuestro, entonces en virtud de eso tiran gases lacrimógenos. Ya yo soy tan viejo, 72 años, no puedo aguantar esto, estoy que me ahogo. En Guayas, decenas de personas fueron detenidas en estas manifestaciones. Lasso los calificaba de vándalos. Pretendió comenzar como un paro, se convirtió
en una serie de actos vandálicos. Frente a esa circunstancia, a partir del mediodía de ayer, evitar las manifestaciones por los riesgos. Durante su periodo como gobernador, las denuncias de abusos a los derechos humanos eran una constante. Aguacero y gases en Guayaquil. La dirigencia de la UNE fue duramente reprimida por la policía. Más de 1.500 choferes fueron dispersados con gases lacrimógenos. A pesar de estas publicaciones, Lasso negaba el uso de la violencia. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y la presentación de las brigadas Las Manuelas en Azuay se vio interrumpida por militantes y simpatizantes del movimiento Creo, quienes se presentaron en el sitio para desarrollar una improvisada rueda de prensa. Esto generó roces entre las agrupaciones políticas. La rueda de prensa de la Alianza Suma Creo estuvo prevista para las 10:30 de este jueves. Sin embargo, la adelantaron más de una hora. Y eso generó que existan roces entre los simpatizantes de esta agrupación política y simpatizantes del movimiento País, quienes ya se encontraban en el mismo lugar para un evento organizado con varios días de anticipación. Fue entonces cuando quienes apoyan a Lenin Moreno y Jorge Glass decidieron trasladarse a otro sitio para así evitar inconvenientes, dijeron. Nosotros no estamos para disputar espacios ni glorietas. Nosotros vamos a ganar nuestros derechos en las urnas. Tras el contratiempo, Alianza País pudo finalmente presentar en Cuenca las brigadas Las Manuelas. Se trata de un grupo de voluntarias quienes visitarán los hogares en Azuay, entregando ayudas técnicas a personas con discapacidad. Es retomar una misión en la cual Lenín, Rocío y todas nosotras vamos a seguir caminando y consolidando la equidad. Aquí se aprovechó el espacio para que varios frentes sociales se sumen a la campaña y apoyo a la lista 35. Diferentes organizaciones de mujeres para pronunciarnos en defensa de las luchas ganadas en estos 10 años de Revolución Ciudadana. Que cumpla con los programas y proyectos que ya están incluidos en el programa de gobierno. Y queremos agradecer a nombre de todas mis compañeras que recibimos el bono. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y autoridades del Consejo Nacional Electoral y representantes de la empresa Mongar explicaron al delegado de la Alianza Creo Suma sobre las garantías y seguridades en la elaboración de los paquetes electorales. Empezaron haciendo un recorrido constatando el trabajo de armaje de los paquetes electorales. Aquí, por pedido de Javier Ron, delegado de la organización política, se abrió un cartón correspondiente al Cantón Chone de la provincia de Manabí. He realizado una visita a la empresa integradora, revisar cuáles son los documentos que contiene el paquete electoral. En el mismo se encuentra todo el material electoral, papeletas, actas, padrón, certificados y hasta los esferográficos, todo completamente sellado. Aquí no se encontraron novedades y Ron prefirió no hablar con la prensa. César Monge te puede dar todas las entrevistas que necesites. El material se empaquetó nuevamente y se colocaron sellos de seguridad y una advertencia de que había sido objeto de revisión por pedido de la organización política Creo. Y se ha vuelto a colocar en presencia del Consejo Electoral sellos de seguridad nuevamente y se ha realizado un acta para que verifique que la caja ha sido abierta. Diego Teso, coordinador de procesos electorales, desmintió la denuncia publicada en redes sociales por Andrés Páez, candidato a vicepresidencial de Creo, de que el material ya había sido trasladado a los recintos electorales. El traslado de los paquetes electorales se realiza días previos a nuestras bodegas de las delegaciones provinciales. De aquí resta que las organizaciones políticas finalistas, Alianza País y Creo, constaten las seguridades del sistema informático de la autoridad electoral. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Buenas noches. Hoy seguimos revisando las propuestas de campaña de los finalistas para llegar a la presidencia de la República. De inmediato recordamos la principal oferta del candidato Guillermo Lasso. Un millón de empleos en los 4 años de gobierno. Mientras usted ofrece empleo, candidato Lasso, despidió en los últimos 3 años del Banco de Guayaquil cerca del 10% de su personal. Yo planteo 1 millón de empleos durante 4 años de gobierno. El candidato del desempleo, Guillermo Lasso. Sobre la oferta de generar empleo, el candidato de Creo no ha explicado cómo la concretará. Lo que sí ha anunciado y consta en su plan de gobierno es la propuesta en materia de salud. Y declararemos zona franca de salud
salud de calidad con inversión privada. La propuesta plantea que los hospitales que se construyan en estas zonas francas no paguen impuestos a cambio de que se destine el 20% de su capacidad de atención para personas de escasos recursos económicos. ¿Qué podría acarrear esto? Lo explica la ministra de Salud. Esta lógica del 20% para los pobres, lo que termina pasando, ¿qué pasa si llegan dos pacientes y necesitan la misma cama? ¿A quién le van a dar la cama? ¿Al que puede pagar o al que no puede pagar? Definitivamente, siendo un negocio, le van a dar la cama a quienes pueden pagar, en perjuicio siempre de los más pobres, de los que más necesitan atención. La oferta del candidato del Movimiento País, Lenín Moreno Garcés, apunta a fortalecer al Estado para que éste pueda garantizar a sus ciudadanos atención no solo en salud, sino en todos los ámbitos. Un saludo para... Sí, un país que te acompañe, que te dé seguridad, que te dé educación, un país que te dé seguridad social, un país que te dé salud, un país que te acompañe toda la vida. Y para los viejecitos, toda una vida, toda una vida. Para el economista Andrés Mideros, la propuesta del candidato de País agrupa una serie de políticas que apuntan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Antes tenías acciones aisladas, normalmente la política de niños, la política de mujeres, la política de adultos mayores o viejitos, ¿verdad? Ahora buscas un plan que te agrupe todas estas condiciones. Hay un factor fundamental que yo diría inspira a este plan y es el hecho de la primera infancia. El dólar mejor invertido por la sociedad es en la primera infancia. El desarrollo cognitivo de los niños y niñas va a repercutir en todo su desarrollo futuro, en su productividad, inclusive en el mercado laboral cuando sea joven, cuando sea adulto. Entonces eso es importante y es el primer elemento de este plan Toda una Vida. Gracias por acompañarnos. Mañana, más propuestas de campaña de los candidatos a la presidencia de Ecuador. Hasta la próxima. El candidato a la presidencia por Alianza País, Lenín Moreno, cumplió con diferentes actos en Esmeraldas. Moreno se reunió con agricultores de palma y cacao, con quienes reafirmó su compromiso con el agro. Posteriormente participó de una caravana motorizada por Quinindé. En horas de la tarde, el candidato de País entregó un lote de 12 viviendas con todos los servicios básicos y equipamiento interior para personas con discapacidad afectadas por el terremoto del 16 de abril en la parroquia de Tonsupa. Y más de un centenar de organizaciones entre políticas y sociales han expresado su apoyo al binomio presidencial de Alianza País. Movimiento Compromiso Social. Le decimos al país que hay que votar por Lenín Moreno Garcés a la presidencia de la República. Movimiento Centro Democrático. Muy posible que yo me anime por apoyar al candidato Lenín Moreno. Movimiento Acción Social y Solidaria. De respaldar, apoyar la candidatura de Lenín Moreno para las próximas elecciones. Movimiento Humanidad para Todos. Con la revolución ciudadana hemos visto y estamos viviendo progreso, educación gratuita. Colectivo Ecuador Unido por Lenín. Porque esa es la única garantía de que el pueblo triunfe y el pueblo realmente llegue a derrotar al candidato de la banca. Colectivo Nación. Porque creemos que ideológicamente estamos apoyando a un socialdemócrata como Lenín Moreno. Consejo de Gobiernos Parroquiales del Ecuador con Agopare. Respaldar el proyecto de la Revolución Ciudadana y dar su respaldo. Por ello, estamos convocando alrededor de 20.000 líderes campesinos. Confederación de Organizaciones Campesinas y Montubias del Ecuador. Y queremos que este nuevo presidente de la República trabaje para el sector productivo del país. Nosotros somos los verdaderos productores del país. Movimiento Amaru. Lenín Moreno va a continuar a profundizar y a radicalizar la Revolución Ciudadana el próximo 2 de abril. Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador. Y que deben profundizar las leyes a la práctica, la ley de tierras, la ley de aguas, la ley de soberanía alimentaria, fundamentalmente la construcción de la soberanía alimentaria como un nuevo modelo de desarrollo. Alcaldes Azuay. Yo creo que estamos por un buen camino y estamos haciendo las cosas lo que nos favorece. En el plano personal, en el momento de tomar las decisiones, veremos realmente
el apoyo que hemos recibido del gobierno. Colectivo Nuevo Estado Organizado. Y crear el círculo más grande para vincular a todos, sean oposición, sean alineados o no alineados con la Revolución Ciudadana. Colectivo Todo el Poder para el Pueblo. El dinero, digamos, del pueblo se repartía en las grandes oligarquías. Ahora el beneficio ha llegado al más humilde. Y la red de maestros prepara el diálogo con los candidatos presidenciales, en el que aseguran la agenda estará enfocada en temas sociales. Lenín Moreno aceptó la invitación, al igual que el movimiento Creo. La red de maestros, que agrupa a cerca de 100.000 docentes del país, es la organizadora del diálogo que este domingo 26 de marzo ofrecerá a los candidatos presidenciales la oportunidad de explicar a la ciudadanía el contenido de sus propuestas en temas sociales. Educación, empleo, salud y seguridad social. Creemos pues que en educación queremos tener certezas. Nelly Miño, subcoordinadora de la red, asegura que se planteó un diálogo más no un debate con el fin de promover el respeto. Nosotros no queremos un show, no queremos el tal debate, ni queremos improperios o peleas entre los candidatos. El candidato Lenín Moreno fue el primero en aceptar la propuesta. Pero yo sí prefiero estar ante la ciudadanía, ante los obreros, ante los maestros, ante los campesinos que van a estar presentes ese día, antes que ante un grupo muy escogido, entre ellos, de la Cámara de Comercio. El movimiento Creo del candidato Guillermo Lasso informó a través de un oficio que asistirán. Sin embargo, Lasso, quien durante la primera vuelta participó del debate organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil, en la que hubo incidentes entre sus coidearios y los del Partido Social Cristiano, dejó entrever que podría declinar la invitación. Mi equipo está trabajando con los coordinadores a efectos de asegurar un mínimo de neutralidad y de respeto a la dignidad de mi familia, de mi esposa, que siempre me acompaña, y obviamente también a la integridad física. La red de maestros defiende la invitación como legítima, brindando las garantías necesarias. Está garantizada la seguridad, está garantizada la imparcialidad en este diálogo. No habrán barras. La modalidad será la siguiente. De cada una de las organizaciones se ha recibido una pregunta, es la misma pregunta para los dos candidatos. Se ha previsto que la moderación esté a cargo de un periodista internacional. El escenario será el Teatro Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 8 de la noche. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y en el norte de Guayaquil, el candidato a la vicepresidencia por Alianza País, Jorge Glass, vio el partido de la selección junto a la ciudadanía y también a exjugadores que se congregaron en la Escuela de Fútbol Pepe Gavica. Tenemos un informe. En el norte de Guayaquil, en una de las canchas ubicada en la Garzota, varios ciudadanos guayaquileños se han reunido para apoyar a la TRI junto al candidato a la vicepresidencia de la República por Alianza País, Jorge Glass. Al llegar a este lugar nos encontramos también con ex glorias del fútbol ecuatoriano, quienes mostraron su respaldo al binomio de país. Y una vez más se compromete esta tarde seguir apoyando el deporte en todas las disciplinas. Nos sumamos a esa euforia, a esa alegría, a los exjugadores, ex glorias del Ecuador, como todos los deportistas en el país y los que están fuera del país están apoyando al binomio, a Lenín y Jorge. Ha sido una campaña muy intensa, llena de alegrías, enfrentando a los adversarios y su bajeza. Pero cada vez que recibimos un abrazo en la calle nos llena de fuerza para seguir llevando el mensaje del binomio del pueblo. Son centenas de ciudadanos los que se han reunido en este punto para poder apoyar a la selección sin importar el resultado, pese a una llovizna que ha pegado esta noche en Guayaquil. Queremos compartirles también que mañana el candidato de país, Jorge Glass, continuará su agenda de actividades en el puerto principal, que contempla caminatas en sectores populares de la urbe porteña. Esto es lo que podemos compartir hasta este momento. Buenas noches. Gracias a nuestra compañera Jocelyn por el informe desde la ciudad de Guayaquil. Hacemos una breve pausa y volvemos con más noticias.
De regreso, la cuarta conferencia sobre la experiencia ecuatoriana en una economía para el desarrollo, impartida por el presidente Rafael Correa, se cumplió ante cientos de milagreños en la provincia del Guayas. El jefe de Estado llamó al análisis sobre las mentiras respecto al endeudamiento del Ecuador. Los interesados a la conferencia del primer mandatario sobrepasaron la capacidad del auditorio de la Universidad Estatal de Milagro, por lo que en los exteriores se instaló una pantalla gigante. De allí que fueron más de 1000 las personas participantes a la charla magistral Economía para el Desarrollo, Experiencia Ecuatoriana, la que inició el presidente, resaltando la importancia de invertir en educación superior, que ya es 6 veces más que otros gobiernos. Y la derecha propone rebajarse ellos 3.700 millones de impuestos anuales. 3.700, cuando a todo el sistema universitario le podemos dar tan solo, y somos de los más altos de América Latina, 2.000 millones de dólares. Asimismo expuso que hubo factores que permitieron la obtención de recursos para la obra pública, como la recompra de la deuda, la renegociación de los contratos petroleros y la recaudación tributaria. Prácticamente se triplicó la recaudación tributaria, que pasó de 4.672 millones de dólares en 2006 a 12.534 millones en el 2016. Pero la inmensa mayoría de este incremento, cerca del 90%, es por eficiencia, no por nuevos impuestos. El mandatario Correa se refirió a lo que él califica como mentiras sobre el endeudamiento del país. Hemos tenido que colocar ciertos tramos de deuda un poco más caros, 9%, 10%, pero también tenemos deuda del 2%. El costo ponderado es 5.82%. Y ya el nuevo gobierno, sin los problemas que hemos tenido que enfrentar, con una economía en crecimiento estabilizada, puede renegociar. Destacó que algunas de las medidas que en su gobierno se tomaron fueron para lograr una nación equitativa. Los asistentes consultados se refirieron a la charla magistral del presidente de la República en la UNEMI. Lo que el presidente ha expuesto en el día de hoy, ideas muy claras, ideas muy convincentes. Se ve en realidad la problemática que hemos tenido y que ahora hemos salido adelante. Está hablando de inversión extranjera, que la hay. Está hablando de un avance en ciencia y tecnología, que la hay, que antes no había y no existía. Dicha conferencia se impartió antes en la Universidad Complutense de Madrid, en España, en la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Guayaquil y la Universidad Técnica de Machala en El Oro. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Uruguay tiene el mayor porcentaje de su población en la clase media y se ubica como el mejor país de la región en cuanto a trabajo formal, según una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo BID, esto debido a las políticas de seguridad social impulsadas por el gobierno. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, Uruguay tiene el mayor porcentaje de su población en la clase media en América Latina y el Caribe. De acuerdo a este informe, esto se debe en buena medida a la mayor proporción de empleos formales que ha logrado la política de seguridad social impulsada por el gobierno del Frente Amplio. Más del 70% de las trabajadoras domésticas tienen cobertura de seguridad social, que en Uruguay además conlleva la cobertura de salud, el acceso a las asignaciones familiares que mencionamos recién, y por tanto una mejora muy importante. A partir de 2005, Uruguay adoptó medidas de combate a la informalidad, como la reinstalación de consejos de salarios, el diálogo nacional por la seguridad social, la regulación del trabajo rural y doméstico, así como también el fortalecimiento de las inspecciones. Que cualquier trabajadora que trabaje de 22 a 6 de la mañana se le tiene que pagar un 15% sobre el sueldo que cobra. Hemos conquistado el presentismo perfecto, que es una cuarta parte del aguinaldo que se nos paga en junio y en diciembre. Hemos conquistado tener nuestros implementos de trabajo, hemos conquistado en este último Consejo de Salario del 2016 pedir las referencias a nuestros patrones de la misma forma que ellos nos piden a nosotros. Luego, desde 2008, por ley, los trabajadores rurales fueron comprendidos dentro del régimen de las 8 horas y quedaron consagrados sus derechos a horas extras de trabajo y al descanso según el sector de actividad. Realmente que un trabajador rural vea en su recibo de sueldo horas extras cuando nuestros abuelos, nuestros padres jamás lo habían visto. Hemos logrado y hemos conquistado y que a las mujeres se nos respete como tal y entrar en todas las mesas. Inclusive es más, se instaló en el Ministerio de Trabajo una mesa sobre salud laboral en el área rural donde se pueden plantear todas las denuncias.
La Red Latinoamericana de Investigaciones sobre Compañías Multinacionales, en su documento Trabajo Decente en América Latina, destaca a Uruguay como el mejor país de la región en cuanto a trabajo formal, ya que solo el 8,5% de los trabajadores no accede al salario mínimo establecido en la ley. Y ciudadanos venezolanos quienes migraron a Ecuador insisten en que la situación de los dos países no tiene comparación. Tal es así que vieron a nuestra nación como un lugar para emprender una nueva etapa de sus vidas. Miguel Ángel Lozano llegó hace solo 3 meses a Quito. Lo hizo con un grupo de amigos de su natal Maracay en Venezuela y ya es parte de un emprendimiento ecuatoriano en el centro histórico de la capital. Prepara café y helados, los cuales los vende directamente a quienes se movilizan en este sector. En este poco tiempo en Ecuador, ve que la situación económica es incomparable con respecto a su país. La diferencia es que aquí el sueldo mínimo te alcanza para construir cestas básicas, comida, alimentos, medicamentos. Es que incluso se beneficia de políticas laborales vigentes como un trabajo de 8 horas diarias y el pago de un salario básico. En definitiva, no precarizan su empleo. Si tú vienes a realizarte desde allá con un sueldo de allá, aquí se te va a hacer muy difícil, ¿no? Pero ya trabajando aquí ya es otra cosa. Una situación económica que se refleja en la vida diaria de los ecuatorianos y extranjeros residentes en nuestro país, acota el doctor Edgar López. El Ecuador viene de un problema distinto, venía de una convulsión política enorme y ahora ha tenido sosiego, tranquilidad, paz, pero los actores políticos siguen estando. López lleva más tiempo en el Ecuador y él incluso en un campo acorde a su preparación académica. Por eso rechaza que el modelo de desarrollo ecuatoriano sea comparable con el de Venezuela. Yo he tenido la oportunidad de vivir en otros países y la inserción profesional es muy difícil. La inserción profesional aquí, porque el Estado lo permite, es bastante sencilla. Son solo un par de historias de miles de venezolanos quienes ven a nuestro país como el lugar para desarrollar sus habilidades con seguridad y respeto a sus derechos. Alex Llanos, Ecuador TV. Cerramos así esta emisión de Noticias 7. Vienen los deportes y a las 22:15 no se pierde el día de hoy El Mundo al Revés. Hasta el día de mañana.